Que no se trata de ciencia sino de política no es una acusación. Los propios impulsores del movimiento ecologista así lo confesaron en sus textos y declaraciones fundacionales. De manera explícita, reconocieron que la amenaza del calentamiento global era solo la excusa perfecta para movilizar voluntades contra el verdadero enemigo, el progreso generado por el capitalismo y la revolución industrial. Desde entonces, el discurso se ha sostenido mediante la distorsión sistemática del método científico, con datos manipulados como el gráfico del palo de hockey, consensos fabricados artificialmente y las más implacables estrategias de censura. Pero nada delata con más claridad su naturaleza política que la puesta en práctica de sus propias ideas. Y es que, al observar cómo actúan cuando ostentan el poder, la conclusión resulta difícil de evitar. Lejos de querer resolver los problemas que denuncian, parecieran más interesados en agravarlos. Este sectarismo que se autodenomina activista, pero yo lo llamo regresista, en realidad lo que hace es poner en peligro todo lo que defiende. Hemos visto cómo la absolutamente errónea decisión del arco político en Alemania de eliminar el parque nuclear, con lo que ha terminado es con muchísimo mayor consumo de carbón. La situación de Alemania, donde se ha optado por rechazar fuentes limpias de energía como la nuclear y se ha acabado incrementando el uso de alternativas mucho más intensivas en emisiones, no es un caso aislado, sino un ejemplo más de las muchas incoherencias que atraviesan el movimiento ecologista contemporáneo. El propio tono alarmista con que se presenta la crisis climática contrasta con el hecho de que vivimos en la época con menos muertes causadas por fenómenos naturales de la historia. Se insiste en que el coche eléctrico es la solución para un transporte limpio, pero al mismo tiempo se imponen barreras comerciales que encarecen su acceso para el gran público. Dicen estar preocupados por el hambre y la miseria que podría traer el calentamiento global, pero condenan a los países en desarrollo a no poder acceder a las mismas fuentes de energía que hicieron posible nuestra prosperidad. Una tras otra, estas decisiones dibujan un patrón difícil de ignorar, y no deja de llamar la atención que ninguna de ellas parezca realmente enfocada en solucionar lo que dicen que es el gran problema del cambio climático. Y llama especialmente la atención porque en realidad no están preocupados por ese problema. Ese problema es una coartada para imponer unas agendas sociales determinadas, que son la agenda decrecentista y el neomalthusianismo sobre el que cabalgan, mediante el cual consideran que el ser humano es un virus para el planeta y un virus que hay que exterminar. The European Commission is proposing to increase the 2030 targets for emission reduction to at least 55%. Es curioso que, por un lado, los mismos gobiernos que te dicen que tienes que consumir menos, que tienes que viajar menos, que tienes que limitar todas tus libertades en cuanto a consumo energético, etcétera, etcétera, a la vez anuncian planes de estímulos multibillonarios para aumentar el consumo público. Y el consumo público no está descarbonizado en nada, de hecho. La subida en el precio de los combustibles sabemos que afecta a todas las familias y por eso les anuncio que el Gobierno efectuará una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio. Todas estas contradicciones son fruto del pecado original del ecologismo, la idea de que el ser humano, lejos de ser un creador de soluciones, es ante todo un agente de destrucción. Esta visión malthusiana de los líderes ecologistas es la que alimenta su supersticiosa confianza en la intervención estatal. Sin embargo, la ciencia económica, la gran ausente en todo el movimiento ecologista, demuestra que el intervencionismo no puede funcionar nunca por una razón esencial. Al restringir la libertad humana, los burócratas bloquean precisamente la información que necesitarían para tomar decisiones con algún criterio. De ese modo, sus negras predicciones no se cumplen por inevitables, sino porque ellos mismos impiden las soluciones que podrían evitarlas. Básicamente son tres las razones que explican por qué no es posible que el Estado ni los gobiernos se hagan con la información que necesitan para solucionar el cambio climático.
En primer lugar, el enorme volumen de información que generan los 8.000 millones de seres humanos desde que se levantan hasta que se acuestan, aunque este es el argumento menos importante, pero los siguientes argumentos son mucho más relevantes, porque esa información no es una información objetivable de manera unívoca, es una información subjetiva, tácita, es un know-how que aprendemos los humanos cada vez que tendremos que enfrentarnos a un problema, aunque no seamos capaces de explicitarla y de transmitirla a un órgano central de planificación. Pero es que además la información que necesitarían los gobernantes para solucionar el cambio climático es una información que todavía no ha sido creada, sino que dependerá de la creatividad empresarial de los seres humanos, afrontando o tratando de solucionar los problemas conforme se vayan planteando el día de mañana. Y por último, y este es el argumento definitivo, resulta que el Estado es coacción. Esto es algo que siempre se pasa por alto, pero el Estado implica el uso de la violencia de manera sistemática, el boletín oficial del Estado, las multas, la cárcel, etcétera, para imponer por la fuerza los objetivos establecidos por los gobernantes. Y precisamente esta coacción y esta violencia, en la medida en que incide en el cuerpo social y en las parcelas en las que incida, bloquea la creación de información por parte de los seres humanos de a pie, que es precisamente la que necesita como agua de mayo el gobernante para eventualmente solucionar los problemas del cambio climático. Luego, este es un argumento esencial de ciencia económica que hasta ahora se ha ignorado o se ha negado y que es esencial tenerlo en cuenta para clarificar en qué situación nos encontramos y qué posibilidades hay de solucionar los problemas que nos afectan. Hace más de un siglo, los economistas Ludwig von Mises y Friedrich Hayek explicaron que sin propiedad privada ni precios libres, los gobiernos no pueden acceder a la información que necesitan para coordinar una economía compleja. Por eso, cuando el mundo intelectual celebraba los primeros pasos de la Unión Soviética, Mises y Hayek no tardaron en advertir que ese sistema, antes o después, estaba condenado a colapsar. Pero muy pocos supieron entenderlo. En 1919, el periodista norteamericano Lincoln Stephens viajó a una recién nacida Unión Soviética. Al regresar, deslumbrado por lo que creyó ser el nacimiento de un nuevo orden mundial, escribió entusiasmado una frase que se haría célebre: «He visto el futuro, y funciona». Un siglo después, sabemos que lo que ese futuro trajo no fue sino represión, miseria y, en última instancia, el colapso que Mises y Hayek habían profetizado desde el principio. Hoy, 50 años después de que los ideólogos del ecologismo político pusieran en marcha su proyecto, ya podemos asomarnos al futuro verde que nos prometen para comprobar que no funciona. Quizá el ejemplo más evidente sea el caso alemán. En los últimos 20 años, Alemania ha aplicado con rigor las políticas del ecologismo institucional, dando como resultado una de las mayores crisis industriales y energéticas que ha vivido en décadas. Su estrategia, a la vanguardia de las políticas verdes mundiales, ha consistido en abandonar progresivamente los combustibles fósiles y la energía nuclear, apostando por fuentes renovables intermitentes. Sin embargo, el resultado ha sido un aumento de su vulnerabilidad energética y una merma de su potencia industrial sin precedentes en tiempos de paz, arrastrando consigo sectores clave de su economía y comprometiendo su papel histórico como motor de Europa. Esto a mí me recuerda en términos económicos y salvando las distancias, pero como analogía, la caída del Imperio Romano, podríamos decir, en el ámbito económico y en relación con lo que suponía industrialmente Alemania y cómo está destrozando su propio tejido. Y como sucede en Alemania, está sucediendo en Francia, Italia, España, etc. Y todo ello de la alocada e ideologizada agenda tremendista de lucha contra el cambio climático adoptada por estos partidos verdes y que se ha infiltrado como un virus letal por todo el cuerpo social. En este sentido podemos decir que estamos en un momento histórico, y nuestros hijos y nuestros nietos seguro que hablan sobre este momento, porque de lo que suceda en estas circunstancias, de que terminen los ciudadanos de manera mayoritaria viendo la luz y que solo a través de la libertad, la creatividad empresarial
y el proceso de cooperación voluntaria que supone el capitalismo se pueden solucionar los problemas, o de que no lo vean, depende nada más y nada menos que el futuro de la humanidad. Durante siglos, la humanidad vivió bajo el peso de la escasez, el hambre y la miseria. Pero bastó una chispa de libertad para que prendiera la mecha del capitalismo, y con ella, el milagro de la abundancia. Vencimos enfermedades, redujimos la pobreza e hicimos del medio ambiente un entorno limpio y acogedor como nunca antes lo había sido. Sin embargo, nada de eso está garantizado. Lo que hoy damos por hecho puede desaparecer más rápido de lo que podemos imaginar. Porque el movimiento ecologista no busca solo proteger el entorno. Usa la coartada del alarmismo climático para juzgar y sentenciar el sistema que ha hecho posible nuestra prosperidad. Pero toda acusación seria, en un mundo civilizado, exige algo más que una vaga convicción. Exige hechos, exige certezas y, sobre todo, exige pruebas convincentes más allá de toda duda razonable. Y si no existen, salvar al capitalismo no es solo la opción más justa, sino la única que garantiza el progreso de nuestra civilización.